¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios elige no rescatar a ciertas personas? Esta pregunta resuena a través de las eras. ¿Por qué, siendo Dios la propia esencia del amor, escoge no permitir que algunas personas entren en el reino celestial? ¿Y cuáles son los tipos de personas que no alcanzarán la salvación? Hoy, en esta exploración cautivadora, vamos a sumergirnos en uno de los enigmas más profundos de la humanidad. Mantente atento, pues revelaremos los 7 tipos de personas que, según la Biblia, no podrán entrar en el reino de Dios. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu vida para siempre. Escucha con cuidado y cuestiona si podrías estar en uno de estos grupos. Y si lo estás, sabe que Dios te envía este mensaje y te concede el tiempo necesario para redirigir tu camino. Primero, vamos a entender por qué Dios, siendo un ser de amor ilimitado, se niega a la entrada de ciertos individuos. Dios nos ama de manera incondicional, a todos nosotros, sin excepciones. Su amor no conoce límites ni condiciones. Sin embargo, el amor de Dios no está disociado de su justicia. Dios es justo y puro y no puede simplemente ignorar el pecado. Jesús nos advierte claramente: no todos los que me llaman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el amor de Dios es vasto y profundo, abarcando a toda la humanidad sin distinción. Su justicia es inmutable y no puede tolerar el pecado, pero su amor nos ofrece un camino, la salvación por medio de Jesucristo. Es en la cruz donde el amor y la justicia de Dios se encuentran. La salvación es el don más valioso que Dios nos da. No es algo que podamos obtener por nuestros propios esfuerzos o buenas acciones. Es un regalo de gracia. Lo crucial sobre la salvación es que es el único medio de reconciliarnos con Dios y evitar la condenación eterna. Ahora que comprendemos por qué Dios castiga el pecado y no permite su entrada en su reino, vamos al primer tipo de persona que no será salva. 1. Los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que no aceptan el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La Biblia es clara. Creer en Jesús es fundamental para la salvación. En Juan leemos: porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Este versículo resalta la simplicidad y profundidad del plan de redención de Dios. La incredulidad, por otro lado, nos aleja de este regalo de vida eterna. Jesús afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto enfatiza que no hay otra vía para la salvación sino a través de Jesús. Creer en su sacrificio es el único camino para ser redimidos del pecado y de la influencia de Satanás. El apóstol Pablo reitera este mensaje en Romanos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La fe no es solo una creencia superficial, es una convicción profunda que transforma vidas. La Biblia nos ofrece ejemplos claros de incredulidad y sus consecuencias. En Marcos 6, Jesús visita su ciudad natal, Nazaret, pero no puede realizar muchos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Este pasaje muestra cómo la incredulidad puede limitar la acción de Dios en nuestras vidas. En Mateo encontramos una situación similar. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Estos ejemplos bíblicos ilustran que la incredulidad no solo nos separa de la salvación, sino también nos priva de las bendiciones y milagros que Dios desea realizar en nuestras vidas. Dios nos llama a todos a creer en Jesús. Pablo y Silas dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Este llamado a la fe es universal y urgente. La fe no es solo un acto mental, sino un compromiso del corazón y una declaración de vida. La incredulidad es peligrosa,
porque rechaza el único medio de salvación disponible. Aquellos que se niegan a creer en Jesucristo, a pesar de haber escuchado el Evangelio, eligen permanecer separados de Dios. En Hebreos se nos informa: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que lo buscan. La salvación es un regalo disponible para todos, pero requiere fe en Jesucristo. Los incrédulos, aquellos que rechazan esta fe, se excluyen del plan de redención de Dios. Aceptar a Jesús es la decisión más importante que alguien puede tomar, pues determina nuestro destino eterno. Por eso es esencial abrir el corazón a la verdad del Evangelio y permitir que la fe en Cristo transforme nuestras vidas. La incredulidad es un obstáculo que debemos superar para experimentar la salvación y las bendiciones de Dios. Romanos dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nuestra fe crece y se fortalece. Si formas parte de los incrédulos, no pospongas esta decisión. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Ábrela y deja que su amor y gracia entren en tu vida. La incredulidad es un obstáculo, pero la fe en Jesús es el puente hacia una vida plena y eterna. Proseguimos con la segunda categoría de individuos que no alcanzarán la redención. 2. Los que buscan otras vías de redención. El segundo conjunto de personas que Dios no redimirá son aquellos que buscan la redención por vías diferentes de Jesucristo. Este conjunto incluye a aquellos que intentan ser redimidos a través de sus propios actos, otras creencias, filosofías o cualquier otro trayecto que no sea Jesús. La Escritura es explícita y vehemente al afirmar que Jesucristo es la única vía para la redención. Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación no permite espacio para otras vías de redención. Jesús es el único trayecto que lleva a Dios. Cualquier intento de encontrar la redención fuera de Él está destinado al fracaso. Hechos refuerza esta exclusividad. Y en ningún otro hay redención, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Aquí, Pedro habla claramente sobre la singularidad de Jesús como el único nombre por el cual podemos ser redimidos. No existen alternativas ni desvíos. Muchas personas creen que pueden obtener su ingreso en el paraíso a través de sus buenas obras. Aunque las buenas obras son relevantes, no son el medio para la redención. La redención es un regalo de Dios, no algo que podamos obtener por nuestros méritos. Algunas personas buscan la redención en otras creencias o sistemas filosóficos. Sin embargo, ninguna otra creencia o filosofía puede ofrecer la redención que solo Jesús proporciona. Jesús dice: yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Solo Jesús es la puerta para la redención. Hay quienes creen que pueden redimirse a través de la autosuperación o iluminación personal. Este enfoque desconsidera la necesidad de un Salvador. Isaías nos recuerda: somos todos como inmundicia, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nuestros mejores actos y esfuerzos son insuficientes para alcanzar la redención. Buscar la redención por vías distintas de Jesucristo no solo es infructuoso, sino que también conduce a la condenación. En Juan 5, versículo 39, Jesús dice a los fariseos: examinad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para tener vida. Los fariseos conocían las Escrituras, pero rechazaron a Jesús, el único que podía concederles vida eterna. En Proverbios se advierte: hay trayecto que al hombre parece correcto, pero el fin de él son los caminos de la muerte. Este versículo subraya la importancia de seguir el trayecto correcto, el camino de Jesús,
y no dejarnos engañar por trayectos que parecen correctos pero conducen a la muerte. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay intermediarios adicionales, ni santos, ni ángeles, ni seres humanos pueden mediar nuestra redención. Solo Jesús tiene el poder y la autoridad para redimirnos. Buscar la redención por otros medios que no sean Jesucristo es un trayecto peligroso y condenado al fracaso. La Escritura es clara al afirmar que Jesús es el único camino para la redención y la vida eterna. No hay desvíos ni alternativas. Es vital reconocer y aceptar a Jesús como el único Salvador. Abramos nuestros corazones a Jesús, el único camino, y aceptemos el regalo de la redención que solo Él puede ofrecer. La eternidad depende de esta decisión. ¿Alguna vez has pensado en cómo el tiempo que tenemos en este mundo es precioso y cómo debemos usarlo para decidir seguir a Cristo? Es importante recordar que la decisión de aceptar a Jesús debe hacerse mientras estamos vivos. Entonces comenta, elijo vivir para Cristo hoy. Deja ese comentario y yo daré un corazoncito como señal de que estás haciendo la elección correcta para tu vida eterna. Ahora que ya comentaste, sigamos adelante. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Avancemos al tercer grupo de individuos que no alcanzarán la salvación. 3. Los disimuladores. Un disimulador es alguien que enmascara su verdadera identidad, exhibiendo una fachada de devoción mientras su corazón está distante de Dios. Las Escrituras advierten repetidamente sobre la falsedad, especialmente en el ámbito religioso. El término disimulador se origina del griego hipócrites, que significa actor o fingidor. En el contexto sagrado, un disimulador es alguien que se presenta como devoto y justo, pero cuyo corazón y acciones no reflejan una genuina fe y devoción a Dios. Jesús repudió severamente la falsedad religiosa. En Mateo 23, versículo 27, Jesús exclama, «Ay de vosotros, escribas y fariseos disimuladores, pues sois como sepulcros pintados que por fuera parecen bellos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también vosotros exteriormente parecéis justos a los hombres, pero interiormente estáis llenos de falsedad e iniquidad». Aquí, Jesús retrata a los disimuladores como aquellos que aparentan justicia exteriormente, pero están saturados de pecado interiormente. Los fariseos son el ejemplo más evidente de falsedad en el Nuevo Testamento. Jesús advierte, «Y cuando ores, no seas como los disimuladores, pues ellos aprecian orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser observados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Los fariseos oraban públicamente para ser vistos y elogiados, no por una verdadera devoción a Dios». En Hechos 5, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y fingieron donar todo el dinero a la iglesia, pero retuvieron una parte para sí. Este acto de falsedad les costó la vida. Su historia ilustra la gravedad de fingir una devoción que no es sincera. La falsedad es un pecado serio porque distorsiona la verdadera esencia de la fe y engaña tanto a los otros como al propio disimulador. Mateo 7, versículo 21 declara, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre no realizamos muchos milagros? Y entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad». Esta advertencia de Jesús muestra que no basta realizar actos religiosos. La verdadera obediencia y fe son fundamentales. Lucas también advierte, «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la falsedad».
Jesús compara la falsedad con la levadura porque puede extenderse y contaminar rápidamente. La falsedad corrompe la integridad de la comunidad de fe y compromete la sinceridad del testimonio cristiano. Dios desea una relación auténtica y sincera con cada persona. Isaías afirma: «Este pueblo se acerca a mí con la boca y con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no pasa de un mandamiento de hombres que les fue enseñado». Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Mateo advierte: «Guardaos de practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». La verdadera justicia y piedad no buscan el reconocimiento humano, sino agradar a Dios. Para escapar de la hipocresía es esencial inspeccionar nuestros corazones e intenciones. El Salmo 139 es una oración potente. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y descubre mis pensamientos. Verifica si hay en mí algún camino perverso y guíame por el camino eterno». Solicitar a Dios que nos evalúe y nos limpie de la hipocresía es vital para una vida de fe verdadera. La hipocresía es un obstáculo significativo para la salvación, porque exhibe una apariencia de fe sin una real transformación interior. Dios no puede redimir a los hipócritas, pues su fe es ilusoria y superficial. La fe verdadera exige honestidad, autenticidad y un corazón alineado con la voluntad divina. Invitemos a Dios a purificar nuestros corazones y a orientarnos en el trayecto de la justicia verdadera. Que nuestra fe no sea una representación para los demás, sino una manifestación sincera de amor y dedicación a Dios. Vivamos de forma que nuestras acciones reflejen de hecho la transformación que Dios ha operado en nuestras vidas. Solo así podremos estar seguros de que nuestra fe es legítima y nuestra salvación garantizada. Proseguimos con el cuarto tipo de persona. 4. Los autojustificadores. La autojustificación es un pecado que nos lleva a creer que podemos obtener la salvación por nuestros propios esfuerzos. En la parábola del fariseo y del publicano, Jesús ilustra claramente la autojustificación. El fariseo ora: «Oh Dios, te agradezco porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros o incluso como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano». Pero el publicano, distante, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten piedad de mí, que soy pecador». Jesús afirma: «Os digo que éste volvió justificado a su casa y no aquel, pues todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado». En esta parábola, el fariseo representa a los autojustificadores, que confían en sus propias acciones para ser justificados. La Biblia nos enseña que la salvación es por gracia, a través de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don inmerecido de Dios, y no podemos alcanzarla por nuestros propios esfuerzos. Isaías 64 nos recuerda que nuestros mejores hechos son como trapo de inmundicia ante Dios. Incluso nuestras acciones más justas son insuficientes para alcanzar la santidad divina. La autojustificación ignora esta verdad y nos hace creer que podemos obtener la salvación por nuestros propios méritos. En Romanos, Pablo habla sobre los judíos que intentaban establecer su propia justicia, porque desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Pues el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. La autojustificación rechaza la justicia que Dios ofrece a través de Cristo. Dios llama a todos a renunciar a la autojustificación y a confiar plenamente en Jesucristo para la salvación. Filipenses enfatiza la necesidad de alcanzar la justicia que viene de Dios y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino aquella que es por la fe en Cristo,
la justicia que viene de Dios por la fe. La verdadera justicia no se basa en nuestras obras, sino en la fe en Jesucristo y en su obra redentora. La autojustificación nos aleja de la verdadera fuente de salvación, la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Dios no puede salvar a los autojustificadores porque su confianza está en ellos mismos y no en Cristo. Debemos reconocer nuestra total dependencia de la gracia de Dios y vivir de manera que refleje esa dependencia. Que nuestra confianza esté únicamente en Jesucristo y en su sacrificio por nosotros. Vivamos de modo que demuestre una dependencia completa de su gracia, reconociendo que solo en Él encontramos la verdadera justicia y salvación. Proseguimos con el quinto tipo de persona. 5. Los blasfemos. El quinto grupo de personas que Dios no salvará son los blasfemos. La blasfemia es una transgresión seria que involucra hablar de forma depreciativa o mostrar desprecio hacia Dios, especialmente en relación con el Espíritu Santo. Las Escrituras nos advierten que este pecado es imperdonable, resaltando su severidad. La blasfemia es cualquier expresión o acto que deshonre, ofenda o desprecie a Dios. Las Escrituras destacan que aunque muchos pecados pueden ser absueltos, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado sin perdón. Mateo 12 afirma: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero». Este versículo aclara que la blasfemia contra el Espíritu Santo es única en su gravedad y consecuencias. En Mateo 12, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús les advierte que están al borde de blasfemar contra el Espíritu Santo al atribuir la obra del Espíritu a Satanás. Este es un ejemplo claro de cómo la blasfemia puede manifestarse al distorsionar y negar la obra de Dios. Si has cometido blasfemia, todavía hay tiempo para redimirte. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, que antes de su conversión perseguía a los cristianos y hablaba contra Jesús. En Timoteo, Pablo admite: «Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad». Aunque Pablo fue un blasfemo, recibió misericordia porque actuó en ignorancia. Sin embargo, aquellos que blasfeman con pleno conocimiento están en un peligro mucho mayor. La blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, lo que significa que aquellos que cometen este pecado están más allá de la redención. Esto se debe a que la blasfemia contra el Espíritu Santo implica un rechazo deliberado y consciente de la obra de Dios y de su Espíritu. Hebreos 10 advierte: «Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios». Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar la convicción y la obra del Espíritu en nuestras vidas, lo que conduce a un corazón endurecido y a una incapacidad de arrepentirse. Hebreos 6 dice: «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial, y se hicieron partícipes del Espíritu Santo, y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a ignominia». Este pasaje subraya la imposibilidad de renovación para aquellos que rechazan completamente a Dios después de haber experimentado su verdad. Para evitar la blasfemia, es crucial reconocer la santidad de Dios y la obra del Espíritu Santo. Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y acciones, asegurándonos de honrar a Dios en todo momento. Proverbios afirma:
La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Nuestras palabras tienen poder, y debemos usarlas para glorificar a Dios, no para denigrar. La blasfemia es un pecado grave que tiene consecuencias eternas. Dios no puede salvar a los blasfemos porque su pecado es imperdonable. Es vital reconocer la gravedad de este pecado y asegurarnos de honrar a Dios y su Espíritu en todo momento. Avancemos al sexto tipo de individuo. 6. Los renegados. El sexto conjunto de personas que Dios no rescatará son los renegados. La renegación implica abandonar la creencia y negar las verdades esenciales del cristianismo después de haberlas reconocido y aceptado. Es un rechazo intencional y consciente de la fe cristiana, y la Biblia advierte severamente sobre sus consecuencias. La palabra renegación viene del griego apostasia, que significa deserción, revuelta o abandono. Un renegado es alguien que después de conocer la verdad del Evangelio, opta por desechar y distanciarse de la fe cristiana. La renegación es más que un mero desvío, es una decisión consciente de abandonar a Dios y regresar al pecado. Hebreos 6, versículo 4, describe la gravedad de la renegación. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y se hicieron partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vergüenza. Este pasaje destaca la imposibilidad de renovación para aquellos que experimentaron la verdad del Evangelio y luego la rechazan. Judas es uno de los ejemplos más notorios de renegación. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero lo traicionó por 30 monedas de plata. Mateo 26 relata cómo Judas, a pesar de haber estado cerca de Jesús y haber presenciado sus milagros, optó por traicionarlo deliberadamente. Su arrepentimiento posterior fue insuficiente y su historia termina en suicidio, evidenciando la desesperación y la condenación que acompañan la renegación. En Timoteo, Pablo menciona a Demas, que me abandonó amando el presente siglo y se fue a Tesalónica. Demas era un colaborador cercano de Pablo, pero decidió dejar la fe por amor al mundo. Este ejemplo ilustra cómo los atractivos del mundo pueden llevar a la renegación. Los renegados descartan la gracia de Dios y su oferta de salvación, eligiendo deliberadamente regresar al pecado. Dios no puede salvar a los renegados porque su rechazo de la fe es total y consciente. Sin embargo, la renegación tiene consecuencias eternas. Pedro 2 advierte: ciertamente si, habiendo escapado de las corrupciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se dejan enredar de nuevo y son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les fuera no conocer el camino de la justicia, que después de conocerlo, desviarse del santo mandamiento que les fue dado. De este modo, les sobrevino lo que por un verdadero proverbio se dice: el perro volvió a su propio vómito y la cerda lavada al espojaduro de lodo. Este pasaje enfatiza que la condición final de los renegados es peor que si nunca hubieran conocido la verdad. Hebreos también subraya la gravedad de la apostasía, porque si pecamos intencionalmente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y una furia de fuego que consumirá a los opositores. La apostasía deja a una persona sin esperanza de redención y enfrentando el juicio divino. Para evitar la apostasía es crucial perseverar en la fe y mantenerse leal a Dios. Hebreos 3 advierte: cuidado, hermanos, que nunca haya en ninguno de ustedes un corazón perverso e infiel que se aleje del Dios vivo. Al contrario, anímense mutuamente todos los días, mientras aún se llama hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado.
porque nos hemos convertido en compañeros de Cristo, si realmente mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Es esencial que cada creyente examine su corazón y permanezca firme en la fe. La perseverancia y la lealtad a Dios son fundamentales para evitar la apostasía. Debemos animarnos mutuamente, permanecer en la palabra de Dios y buscar la guía del Espíritu Santo para vivir vidas que honren a Dios y se mantengan fieles hasta el fin. Que nuestra fe sea sólida y nuestro compromiso con Dios inquebrantable. Recordemos siempre la seriedad de la apostasía y esforcémonos por vivir vidas de obediencia y lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al séptimo y último tipo de persona que no será salva. 7. Los muertos. Sí, has entendido correctamente, el último grupo de personas que Dios no salvará son los muertos. La doctrina bíblica es clara. La oportunidad para la salvación existe solo durante nuestra vida terrena. Una vez que una persona muere, su destino eterno está sellado. La Biblia refuta la idea de que existan segundas oportunidades para la salvación después de la muerte. La muerte física marca el término de nuestra oportunidad para decidir aceptar o rechazar la oferta de salvación de Dios. En la muerte, nuestra condición espiritual se fija permanentemente y seremos juzgados conforme a nuestras creencias y acciones durante nuestra vida. Hebreos afirma: y así como está destinado a los hombres morir una vez y después de esto viene el juicio. Este versículo subraya que, después de la muerte, viene el juicio, no una segunda oportunidad para arrepentirse o ser salvo. En Lucas 16, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. Después de morir, el rico se encuentra en tormento en el Hades, mientras Lázaro está en el seno de Abraham. El rico pide que Lázaro sea enviado para advertir a sus hermanos vivos, pero se le dice que tienen a Moisés y los profetas para escucharlos. Este relato ilustra que después de la muerte no hay manera de cambiar nuestro destino eterno. Las decisiones que tomamos en vida son las que determinan nuestra eternidad. Apocalipsis 20 describe el juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, de acuerdo con sus obras. Este pasaje refuerza que, al final, todos serán juzgados por lo que hicieron en vida. No hay mención de oportunidades después de la muerte para alterar nuestro destino. El destino eterno de cada persona es determinado por su respuesta a la oferta de salvación de Dios en vida. Jesús enfatiza la necesidad de estar preparados y vivir por la fe. Mateo advierte: por tanto, estén también preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora en que ustedes no esperan. La idea de un purgatorio o algún estado intermedio donde los muertos puedan expiar sus pecados y finalmente ser salvos no es apoyada por las Escrituras. Corintios aclara: pues todos nosotros debemos comparecer delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bien o mal. Esto indica que nuestra vida terrena es el único período en el cual podemos decidir nuestro destino eterno. La Escritura nos insta a valorar el tiempo que disponemos en vida para optar por seguir a Cristo. Corintios declara: ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Este llamado a la urgencia resalta que no debemos posponer nuestra elección de seguir a Jesús, ya que desconocemos el instante de nuestro fin. Hebreos advierte: si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Este versículo sirve como un recordatorio de que debemos atender al llamado de Dios mientras aún hay tiempo. La muerte señala el término de nuestra oportunidad de aceptar la salvación. Dios no puede salvar a los muertos porque la decisión de aceptar o rechazar a Jesús debe hacerse en vida.
Las Escrituras son enfáticas al afirmar que, después de la muerte, ocurre el juicio, y no existen oportunidades adicionales para arrepentimiento o alteración de nuestro destino eterno. Es vital que tomemos en serio nuestra necesidad de decidir por Cristo ahora. Vivamos nuestras vidas de modo que reflejen nuestra fe y compromiso con Dios, asegurando que estamos preparados para el momento en que enfrentaremos el juicio divino. Invitemos a Dios a ayudarnos a vivir con urgencia y propósito, reconociendo la importancia de nuestra decisión de seguir a Jesús en el presente. Que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de la fe en Cristo y que estemos siempre listos para encontrarnos con nuestro Creador cuando llegue el momento. Vimos cómo la salvación es el regalo más valioso que Dios ofrece a la humanidad y está accesible a todos por medio de Jesucristo. Sin embargo, no todos serán salvos, y esto no se debe a una falta de amor por parte de Dios, sino porque Él respeta nuestras elecciones y nos concede el libre albedrío. A lo largo de este análisis, identificamos los 7 grupos de personas que, conforme a las Escrituras, no pueden ser salvos. Los incrédulos, los que buscan otras vías de salvación, los hipócritas, los autojustificadores, los blasfemos, los apóstatas y los muertos. La salvación es un don disponible para todos los que creen. Para aquellos que ya han aceptado a Cristo, examinemos nuestras vidas para asegurar que estamos viviendo conforme a su voluntad. Evitemos la hipocresía, la autojustificación y la apostasía y vivamos vidas que honren a Dios y reflejen su gracia y amor. Que nuestra fe sea auténtica y nuestra salvación asegurada. Estamos llegando al final de este video y espero que el mensaje haya tocado tu corazón. Si has persistido hasta aquí y estás verdaderamente buscando transformar tu vida, comenta hasta el fin para mostrar tu dedicación y tu búsqueda del éxito y la verdadera libertad. Estaré muy feliz de saber que estás comprometido y dejaré un corazoncito como reconocimiento. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún contenido y, por supuesto, dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. En la pantalla estoy dejando 2 recomendaciones de videos que pueden interesarte. Elige uno y míralo ahora mismo. Hasta la próxima.